Estamos en comunicación con Emiliano Stalder, que es el referente de comunidad organizada en Puan, y estuvo anoche en el Consejo Deliberante sobre este tema que dio mucho que hablar, porque los jubilados decían que iban a ir porque se estaban maltratando sus derechos. Vamos a ver qué pasó, pero ahora en la voz de Emiliano Stalder. Emiliano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Coco? Buenas tardes ya y buenas tardes a toda la gente que te escucha. Bueno, estuviste en el Consejo Deliberante. Sí, anoche fue una jornada muy importante. Nosotros, junto a los compañeros y las compañeras de comunidad organizada, estuvimos presentes, lógicamente apoyando a este pedido de los jubilados y de los empleados municipales, que bueno, desde que asumió esta gestión, no tuvieron más que ajuste en sus ingresos a través de distintas metodologías. En este caso, la jornada de ayer era una jornada muy importante porque justamente se trataba esta cuestión que es la cuestión de los coeficientes, ¿no? Que es lo que más importancia creo tenía. Pero más allá de todo eso, se trataba obviamente el presupuesto 2026 para nuestro municipio y bueno, tiene muchísimas, digamos, detalles, tiene muchísimos puntos importantes, pero bueno, lo principal de ayer, lo que acaloraba la jornada, digamos, era esta cuestión de los coeficientes y la cuestión también de la antigüedad de los empleados municipales, ¿no? Ujú. Así que bueno, ayer estuvimos presentes un poco para apoyar a esta postura de los jubilados y los empleados que están, digamos, luchando por lo que le corresponde. No es más que, claramente está a la vista, uno puede tener diferencias ideológicas, ¿no? Desde puntos de vista distintos, hay pluralidad de ideas, todo bárbaro, pero está muy, muy en claro de que desde que asumió este gobierno, lo que ha tratado de hacer es de ajustar recursos destinados a los jubilados y a los empleados, más que nada a los empleados, ¿no? Que eso, lógicamente, después impacta en el jubilado. Y bueno, y ayer el que se haya tratado el presupuesto 2026, lo que claramente quería hacer el Ejecutivo Municipal era ya dejar por sentado que los coeficientes no iban a existir más, digamos, ¿no? Y que la antigüedad del 5% que digamos está expresado en el convenio colectivo de trabajo anterior, el que está aprobado por el Consejo, por el Ministerio y por el Ejecutivo, digamos, quien lo propone, en ese momento era de Castelli, después asumió Reyes y, digamos, elaboró un nuevo convenio colectivo de trabajo que no tiene la homologación del Consejo, y además esa cuestión es que bajaba la antigüedad del 5% al 3%, cuestión que en el presupuesto actual, cuando uno leía, ¿no? El articulado, esto dicho por los concejales, ¿verdad? Sí. Ni siquiera decía el 3%, ¿no? Lo cual dejaba, ¿no?, abierta la posibilidad de que sea del 5 al 0, porque no decía textualmente 3%. Entonces ese es un detalle que vos decís, bueno, se entiende que si no es del 5 va a ser el 3. No se entiende, eso tiene que estar bien claro, que del 5 al 3, de todas formas, tanto del 5 al 3, del 5% al 0, es exactamente lo mismo. El jubilado, digamos, el empleado, pierde derecho adquirido, pierde parte de un ingreso, y bueno, y todo eso también se trataba el día de ayer, y bueno, fue una jornada acalorada realmente. Bueno, hablas también, Emiliano, sobre un error de 3.000 millones de pesos. ¿De qué error hablas? Exactamente. Esto mientras los concejales iban dando sus posturas en sus alocuciones, digamos, todos hacían referencia o sea, los concejales de la oposición hacían referencia a este error técnico. Es un error técnico, creo que de lo más básico que hay en los presupuestos, que cuando uno comienza a leer en cualquier presupuesto municipal de la provincia de Buenos Aires, de cualquier municipio, va a decir en su encabezado, en los primeros artículos, va a decir el monto total que tiene de recursos, ¿no? En este caso, el municipio en números había puesto, supongamos, 37.000 millones de pesos, una cosa así para redondear, y en letras lo tiene que aclarar al número, ¿no? Lo escribieron mal. Primero es un detalle técnico que es horroroso porque no podés errar
tan grotescamente, digamos, pero más allá de eso, luego cuando se revisaba dentro del presupuesto, la parte de gastos totales, te daban 34.000 millones, o sea, 3.000 millones menos que lo que ellos decían que iban a percibir, ¿no? O sea que hay 3.000 millones sueltos que no tenían un destino, como que quedaban ahí sueltos, digamos, ¿no? Son 3.000 Ujú. millones, es mucha plata. Exacto. Eso es un error técnico, ¿no? Mira, hiciste las cuentas y te sobran 3.000 millones, no podés cerrar así, ¿viste? Está bien que sea un presupuesto, pero siempre se trata de hacer lo más riguroso y lo más certero posible. Obviamente después se modifica en el andar del año y eso puede haber partidas digamos, que se agregan presupuestariamente y distintas cuestiones, ¿viste? Pero eso se revisa generalmente en la rendición de cuentas, ¿no? Cuando se hace un presupuesto, después cumple ese año ese presupuesto, después se hace la rendición de cuenta de acuerdo al presupuesto que se haya aprobado en ese año, ¿no? Ujú. En este caso, bueno, tiene distintos errores y fundamentalmente la cuestión es esta, ¿no? Enviaron un proyecto de presupuesto en la cual que tiene errores, es como tener, viste, errores básicos, viste, que es raro que lo hayan firmado el intendente y el contador teniendo esos errores de decir escribo un número y cuando digamos, describe el número, entre paréntesis, lo escriben mal, Vos viste, y como, después, bueno, cuando el cálculo te están sobrando 3.000 millones de pesos que no tienen destino, digamos, no se sabe para qué van a estar. sí, Entonces, eh, y vos como sí, ex, decime. como ex concejal, Emiliano, esos 3.000 millones, si no tiene un destino, qué se puede hacer? No, obviamente eso tienen que reasignarle un destino, digamos, ¿no? Es una partida que se puede, que se debería destinar. Bueno, podés aprobar un presupuesto cuando te están quedando 3.000 millones que no sabes para dónde van a ir, que no sabes cuál es el sentido, el destino. Acá se hace todo para tener un control y una transparencia. Control, sobre todo después en la rendición de cuentas, ¿viste? Pero esos 3.000 millones se reasignan una partida para un destino que se quiera, no sé, terminar una obra. Y hoy, digamos, si vos ves que tenés esa situación, porque hay que ver si es un error técnico, porque no se sabe, digamos, ¿no? Puede que estén, puede que sean, no sé, hayan hecho mal el cálculo, es una cuestión que ahora se tiene que volver a revisar, eso el Ejecutivo va a tener el trabajo de hacerlo. Yo no sé cómo va a continuar ahora, porque la realidad es que toda la sesión de ayer terminó en que se desaprobó, ¿no? El presupuesto de 2026 tal como se lo presentó. Así no se aprobó. La oposición, el oficialismo, los concejales oficialistas, se abstuvieron de votar. Ni lo aprobaron ni lo rechazaron. Es un detalle importante eso también, ¿no? Que ni siquiera tenían de alguna forma la firmeza como para acompañar algo que presentó su propio gobierno. Se abstuvieron. Entonces, realmente se nota que, digamos, no tuvieron la intención de presentar un presupuesto, eh, digamos, con la intención de que se apruebe. Ahora, cuando vos Pareciera como decís, que, Emiliano, cuando vos decís que los concejales oficialistas se abstuvieron, ¿quiere decir que no estaban, o sea, de acuerdo con ese presupuesto? y se abstuvieron, no están ni de acuerdo ni lo desaprobaron. Pero sobre todo, fundamentalmente, lo que llama la atención es que no lo acompañaron, tal como lo presentaba, sino que se abstuvieron. También pidieron que pase a comisión, pero no tiene sentido. Esto se desaprobó y hoy el Ejecutivo tiene que volver a rearmarlo. Los concejales quieren que rearme el presupuesto y que, sobre todo, vuelvan los coeficientes. Yo creo que el Ejecutivo eso no lo va a tomar. Yo creo que va a seguir obstinadamente en su vía, en su camino. Muy obstinadamente, la verdad. Es una de las características que tiene este gobierno, la soberbia, ¿no? De no escuchar a nadie y sobre todo cuando esa escucha, digamos, o ese habla o ese grito que se hace es a través de una necesidad, porque acá no están diciendo, mirá, nosotros queremos,
no sé, el oro y el moro, o nosotros queremos algo imposible. No, quieren recuperar lo que ya todo el mundo sabe que se perdió, ¿no? Emiliano, vos sabés... Esto es metodológico, Coco. Esto es una metodología de gobierno. Cuando asumió este gobierno, cuando asumió, Sí. inmediatamente le quiso sacar a los empleados a través de un convenio colectivo de trabajo. Primero tuvieron 14 meses sin cobrar aumentos los jubilados. Este gobierno asumió Reyes, tuvieron 14 meses sin cobrar aumentos los jubilados, con una devaluación y una inflación que llegó en ese año al 118%. Sin aumento, o sea que está por abajo. En el primer año de Reyes, los jubilados y los empleados tuvieron aproximadamente entre 70 puntos y 118 puntos de pérdida contra la inflación. Es una locura, ¿no? Eso es ajuste. Gastó la plata en otra cosa y no en la gente, en su gente, porque no es la gente como si fuesen de otro lado, no. Es su gente, sus jubilados y sus empleados. Emiliano, Luego, ese ajuste, ¿me escuchás? disculpa que te corte, Coco, disculpa que te corte, pero luego de ese ajuste lo intentó formalizar a través del convenio colectivo de trabajo. No lo logró porque no lo convalidó el Consejo. Y ayer, intentó llevar un presupuesto donde formalizaba la quita de los coeficientes y por ende ahí cerraba la lucha de los jubilados. Tampoco lo logró. Bueno, ¿qué va a hacer este gobierno? ¿Va a continuar obstinadamente sobre este camino de ajuste? Con la gente, con tu propia gente, de tu propio pueblo. ¿No le querés aumentar al empleado y por ende al jubilado, que se gasta el 70% de su sueldo en la farmacia? No en salir a comprar ropa o lo que sea como quiera, que también se lo merece. Pero digamos, no es un gustito que se está dando. Se está dando calidad de vida en una farmacia. No se le estás negando eso. ¿Se entiende? O sea, vos decís, ¿cuál es la agenda de gobierno de esta gestión? Y bueno, no es los jubilados y los empleados, claramente. La agenda es otra. Ellos no son parte de este plan de gobierno. Bueno, te iba a preguntar justamente si hay una cuestión, si puede haber una cuestión legal sobre eso, ¿no? Porque, es más, ahí nos están escribiendo que hay un concejal de la oposición que manifiesta que hay un concejal del oficialismo que dicen que estuvieron bien a la hora de no votar el presupuesto. Es medio raro, o por lo menos raro el mensaje, pero más allá de eso se nota que hay una desconexión entre los concejales oficialistas con el Ejecutivo. Sí, eso exactamente lo que hoy te comentaba, de que los concejales propios de Reyes se abstuvieron. Entonces claramente ahí hay un problema, ¿no? También pidieron prórroga tras prórroga y bueno, viste, incluso no le habían aprobado esa prórroga, igual se la tomó. ¿Se entiende? Viste, no sé, es como si gobernara sin el poder legislativo. Es una república que, o sea, el sistema republicano, tenés el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿no? Esos son los tres poderes. Bueno, el Ejecutivo tiene su función, el Legislativo su función y la Justicia su función. Esos tres poderes hacen al Estado municipal, bárbaro. Bueno, el Ejecutivo está gobernando de espaldas al Legislativo. Hoy, claramente, desde que asumió, nunca les importó el Consejo Deliberante. Bueno, estas son las consecuencias. En cuanto a lo que dijiste de lo legal, Coco, un concejal de La Libertad Avanza, en su alocución también dice estas palabras, ¿no? De que yo no recuerdo exactas, pero el sentido de la frase era como que si el intendente realmente no escuchaba estos pedidos de los jubilados y de los empleados y la vuelta de los coeficientes y toda esta situación, iban a tomar el camino legal. Bueno, eso veremos si se cumple, veremos si el intendente continúa obstinadamente con su política. Y veremos si realmente La Libertad Avanza realiza este tipo digamos, de postura en cuanto a tomar el camino legal, digamos, ¿no? Yo trato de utilizar las mismas palabras que utilizaron en la locución, porque no puedo inventar más de lo que se escuchó. Y vos como... Yo al no... Emiliano, y vos como ex concejal, para nosotros que no estamos ahí,
¿Qué tipo de camino legal se puede tomar? No, el asesoramiento legal siempre es fundamental en estas situaciones cuando ya se acotan las herramientas, ¿viste? Siempre hay cuestiones que tienen que ver con digamos, la ley orgánica de las municipalidades, que cuando el Ejecutivo contradice los artículos se puede hacer una exposición legal ante el Tribunal de Cuentas también, y bueno, y ver a qué instancia llega, a qué juez llega, digamos. La verdad que tendría que asesorarme más en qué punto exacto, bajo qué artículo estaría infligiendo, digamos, la ley. Pero siempre está el camino legal de poder, también, a mí no me gusta mucho judicializar la política, ¿no? Pero en este caso la causa obliga, ¿no? La causa obliga, porque realmente los que están sufriendo este tipo de política son los jubilados municipales y los empleados. Pero a mí me pasó algo anoche que también lo quiero expresar, Coco. Contame. El ajuste a los jubilados los están sufriendo los jubilados de ANSES también. Y es una política de la Libertad Avanza a nivel nacional, ¿no? Le recortaron sus saberes, los aumentos no llegan a nada, son 380.000 pesos por mes, en algunos casos, algunos más, menos, pero aproximadamente un promedio ahí. El jubilado, digamos, el haber básico del jubilado es ese. Le recortaron los remedios, le sacaron los remedios, y bueno, y un montón de situaciones más también a los discapacitados, y bueno, todos ya sabemos lo que está ocurriendo en estos 2 años, ¿no? La frase no hay plata, ¿no? No hay plata para los jubilados, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para los discapacitados, no hay plata para un montón de cosas. Para otras cosas sí, obviamente. Bueno, cuando vos llevas este plano nacional que está ocurriendo al distrital, ves que Reyes es exactamente la copia de Milei, digamos, en ese sentido, ¿no? Ajusta a los jubilados, ajusta, ¿no? Y invierte en otras cosas, qué sé yo, pero sí a costa del esfuerzo de la gente, digamos, ¿no? Porque el lomo acá lo está poniendo el jubilado y el empleado municipal, que está cobrando nada, ¿no? Entonces toda esa plata que tendría que ir a su sueldo va a otra cosa. Es exactamente la misma política nacional, ¿no? Ahora, ¿cómo es que la Libertad Avanza? Eso me llama la atención, ¿no? Para mi postura, mejor que la Libertad Avanza ayer haya votado a favor de los jubilados y de los empleados. Pero sí que me llamó la atención que vaya contrariamente a la política de su referente nacional, que es Javier Milei, ¿no? Javier Milei estará aplaudiendo a Diego Reyes hoy. No sé, a su propio grupo político. Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, tal vez tenga que ver con esta libertad de ejercer la política como cada uno pueda o necesite o lo que sea, pero llama la atención eso poderosamente. Ayer en las alocuciones veía, valores expresados que tienen que ver con nuestra vereda, ¿no? La de los valores colectivos, la del bienestar social, la de que todos podamos estar bien, la de que todos tengamos buena salud, la que todos tengamos acceso a la educación, la que todos tengamos buenos sueldos, la que se defienda a los jubilados y no que se le ajuste el sueldo y después le peguen tiros, le tiren lacrimógeno en la Plaza de Mayo, les peguen a los viejos. Eso, qué sé yo, la verdad me llamó poderosamente la atención ayer esta situación. Pero vuelvo a reiterar, para mí, mejor que la Libertad Avanza en Puan se haya dado cuenta de que hay que estar al lado de la gente, hay que estar acompañando esto, y no un gobierno de ajuste como lo está haciendo Javier Milei, ¿no? No quiero meterme en la política nacional porque la verdad que realmente me interesa lo local nada más. Pero sí que me llamaba la atención eso, Coco. Cuando hablas de nuestra vereda, ¿hablas del peronismo? Por supuesto, sí, de un peronismo pero soberano, distrital. Un peronismo que lo hacemos, nace desde el pensamiento de los puanenses para los puanenses. Esto es comunidad organizada, es el nacimiento de ese peronismo crítico a la hora de decir nosotros sí somos peronistas, pero somos de acá. Nuestros referentes somos nosotros, digamos, ¿no? Tenemos soberanía a la hora de decidir qué peronismo queremos aplicar. Por eso nos diferenciamos de todos los tipos de peronismo, porque acá el peronismo local, autóctono, es el nuestro. Nosotros no
digamos, importamos de Buenos Aires un peronismo, no importamos de Tucumán, de otro lado. Cada provincia, cada distrito tiene su propia forma de hacer peronismo. En Neuquén hay una forma de hacer peronismo, se llama Movimiento Popular Neuquino. En Río Colorado, en Río Negro tienen otra forma de hacer peronismo. En cada distrito tiene un peronismo distinto que nace en referencia a su territorio. Nuestro peronismo es local, es territorio de Puan, nace este tipo de peronismo, que no se, digamos, sí se puede trabajar en conjunto con el resto, todo, pero sí que tenemos pensamiento y accionar propios. No necesitamos que desde otros distritos, desde otros territorios nos digan cómo tenemos que pensar a Puan, accionar sobre Puan y ver qué es lo que necesita Puan. Cuando decís eso, ¿te referís al concejal de Bisani? No, nosotros tenemos, digamos, hay distintas formas de haber peronismo, ¿no? El concejal Bisani tiene su forma de hacer peronismo, la Cámpora tiene otra forma, el Frente Renovador tiene otra forma, y bueno, y responden a moldes peronistas de otros lados. Nosotros tenemos un molde propio, el de Puan. Esa es la única diferencia. Después podemos comulgar, por supuesto, son compañeros, pero sí que tenemos soberanía y cada vez que decidimos en favor de nuestro territorio, no de un referente que vive en Bahía Blanca, no de un referente que vive en Montermoso, de un referente que vive en otro lado. Nosotros respondemos por nuestra gente y no hay más que eso. Emiliano, te hago las últimas tres, después vos podés cerrar con el tema que quieras. La primera es, ¿cómo sentiste, vos que estás ahí, que se confirmó a través de los concejales, esto que venimos diciendo hace rato, que el intendente está ganando 17 millones de pesos y los directores o secretarios están ganando más de 6 a 8 millones de pesos, cuando los jubilados y los municipales trabajadores están realmente muy, muy por debajo de un sueldo digno? Sí, Coco, la verdad que, bueno, eso es una evidencia más. Uno cuando analiza, ¿no? Cuando hoy en esta época que tanto se habla de la casta política que cobra mucho, cuando los senadores se aumentan cantidad, ahora los ministros de la nación se aumentaron un 90%, ¿no? Se aumentaron, no, le aumentó el presidente un 90% su sueldo y a los jubilados 1,5, no sé, por ahí. Acá en Puan ocurre lo mismo. Los coeficientes y los aumentos quedaron muy, muy bien para la planta política, incluso los concejales también, pero al jubilado y al empleado se le ajusta. Entonces, mi opinión y la de comunidad organizada es la siguiente. Nosotros estamos completamente de acuerdo con el déficit cero. No se puede gastar más de lo que se produce. ¿Querés gastar más? Producí. ¿Precisás más? Está bien, podés tomar una deuda. Digamos, en sentido de que esa deuda, ¿qué es lo que va a cubrir o cómo la vamos a recuperar? ¿Viste? Tenés que tener todo muy claro y prolijo con un municipio completamente transparente para que todo el mundo vea y esté tranquilo de su propio municipio, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra visión es esa. El déficit cero, estamos de acuerdo, pero siempre la gente tiene que estar adentro de esos números. La otra pregunta, Emiliano, es, bueno, veíamos que la gente del sur, del distrito de Puan, mostraba que no tenía los caminos arreglados desde marzo, después de las inundaciones, y que había un video que nosotros hemos publicado donde se ve a gente diciendo, bueno, los bomberos tienen que hacer 40 kilómetros para apagar los incendios que pasaron hace apenas una semana. Bueno, ¿cómo ves eso, no? Esto de que se abandona parte del distrito, pero después se saca una foto brindando como que está todo bien. ¿Cómo lo ves vos como político y como ex concejal? Bueno, claramente no, es imposible estar de acuerdo, ¿no? Nosotros cada vez que visualizamos el distrito siempre lo dividimos en tres. De hecho, tenemos nuestro organigrama de nuestra agrupación, está dividido en tres, digamos también, la parte norte del distrito, la media y la del sur. Son tres partes casi distintas, digamos. La del norte y la del medio más o menos comparten, ¿no? Geográficamente, económicamente, todo, pero la del sur sí que realmente es distinta, ¿no? Es un lugar mucho más árido, ¿no? Más arenoso, está muy, muy expuesto, más al sur, en San Germán, Villa Aérea, ahí ya hay mucho monte de chañar, Piquillín seguramente también,
y bueno, ya comparte mucho de La Pampa, ¿no? Entonces, son distintas zonas y yo creo que para cada zona tiene una política distinta. Por eso también se declaran las emergencias agropecuarias para sacarle, digamos, un poco de esa carga impositiva que muchas veces tienen los productores cuando realmente no pueden producir porque tienen catástrofes, sea fuego, sea agua, sea viento, sequía, lo que vos veas en el sur siempre están expuestos y realmente estos últimos tiempos, desde la inundación del 7 de marzo, creo que fue la de Bahía Blanca, que afectó también San Germán Villa Iris, a partir de ahí también los vientos que ocurrieron y el fuego incluso hasta hoy, realmente el sur no ha parado de recibir cachetazos, ¿viste? Es una cosa que no puede, ¿viste? Es una lástima, pero no nos podemos quedar con esa impresión. Se tiene que actuar inmediatamente. Entonces, el municipio siempre tiene que ver, bueno, en la zona sur, cuáles son las necesidades y las adversidades que tienen. Inmediatamente tenés que salir a tratar de resolver. No tenés las herramientas, está la provincia, ¿viste? Golpeás las puertas, podés, ¿viste? Nunca eso no se niega, ¿viste? Y yo creo que la voluntad siempre lo puede, ¿viste? Uno cuando intenta hasta que logra, ¿viste? Yo creo que lo que acá faltó es voluntad y la verdad que no parece que le haya importado mucho el sur del distrito. La última de mi Bueno, parte, nuestra Emiliano. política siempre es acompañar, siempre es acompañar a la gente, no hay otra. La última de mi parte y después te dejo cerrar con el tema que quieras. Una de las polémicas que ha habido últimamente, bueno, en este gobierno realmente no nos alcanzan las horas porque todos los días hay una polémica, pero bueno, se conoció de parte del intendente que la hermana va a ser la directora del ente de salud. Y esto me hace pensar en estos supuestos errores técnicos que hablabas hoy. Digo, poner a tu hermana al frente del ente de salud, para los que no saben o están escuchando esta nota o van a escuchar esta nota, estamos hablando de que maneja más del 60%, ¿no? Creo, del presupuesto que recibe el Sí. municipio. ¿No es raro eso, o por lo menos no sé si es poco ético? Y Rosa, viste, están al límite, siempre son bastante, como le dicen los borders, viste, están muy al límite de la cornisa de caerse, viste, buscan el límite de lo reglamentario, de lo legal, viste, siempre están al límite. Entonces, muchas veces los que nos paramos en esta vereda decimos, bueno, claramente no podés poner un familiar directo tuyo digamos, a cargo del mayor presupuesto, incluso del propio intendente. Primero eso, enseguida, viste, uno le viene a la mente eso. Y otra es que por, digamos, el reglamento del ente descentralizado de salud dice de que tiene que también estar una comisión, ¿no? Tiene que haber una comisión en la cual tiene que ingresar los concejales también, la oposición, y que tiene que ser conciliado la elección del director del ente. Se pone a consideración como pasó tantas veces, ¿no? Se pone a consideración, se lo acompaña, no se lo acompaña. Qué sé yo, los anteriores directores de ente de salud tuvieron que pasar por el consejo, ¿viste? Eso es reglamentario del estatuto del ente descentralizado de salud. Pero sí que ya claramente es una falta de ética. Nosotros lo visualizamos así. Cuando nosotros estábamos en la banca junto a Paola Negrete, la ex concejala de Bahía, de Villa Iris, perdón, nosotros habíamos presentado una ordenanza, un proyecto de ordenanza que era en contra del nepotismo, digamos, de, de poder, de que o sea, lo que se trataba de hacer con la ordenanza era impedir que un funcionario público pueda contratar de forma directa a un familiar. Y que todos los cargos tenían que ser a través de un concurso por oposición, digamos, que se pueda competir para que, digamos, el más competente pueda ingresar al cargo y no por favores familiares o favores de cualquier otro, que pueda competir y que sea transparente. Entonces, obviamente en esa época estaba gobernando el castelismo y lo desaprobaron, ¿no? No nos acompañaron, digamos. Hoy, fíjate, si esa ordenanza estuviese vigente, esto ya no podría haber sido. Primero que ya no se puede porque
El estatuto del ente lo dice. Y segundo, que si hubiese otra ordenanza, tampoco podrían porque es un familiar directo. Tendría que ir a concurso por lo menos. Después, bueno, se decide si está bien. No quita de que tenga capacidad, ojo. Claro. Por eso el concurso, para demostrar la capacidad sobre el otro que también tiene la oportunidad de concursar. ¿No? Hay mucha gente que tal vez esté muy preparada para administrar el ente. Y también del palo político de ellos incluso, ¿viste? Pero bueno, no le cortan la oportunidad al resto. De alguna forma es un puesto muy complejo porque es muy político y es sobre todo muy sensible. La salud y tenés un presupuesto gigante. Entonces es una silla caliente la del director del ente. Lo bueno que... Realmente caliente. Emiliano, lo bueno de esto es que dentro de todo ya no es un sindicalista el que maneja la salud en el distrito, sino ya alguien que está dentro del ente. Pero bueno, es la hermana. Sí. No, es como yo te digo, mira, si tienen la capacidad, si hubiese un concurso, si pasa por las reglamentaciones que tiene que pasar, ya está. Si se presenta el consejo, lo aprueban, o hace un concurso por oposición, bueno, no existe eso hoy porque no hay ordenanza, pero tal vez en el futuro sí. Si se hace todo eso y se demuestra, felicitaciones, ¿cuál es el problema? Tal cual. Pero tiene que haber varios concursantes, ¿viste? Qué sé yo, nosotros es nuestra forma, ¿no? Y además le das transparencia a la gestión, ¿viste? Le das transparencia, la gente está tranquila. Exacto. Bueno, Emiliano, cerrá la nota como vos quieras. Bueno, nada, Coco, agradecerte a vos por el espacio que siempre nos das y bueno, nada, decirle a la gente que siempre estamos a disposición, nosotros estamos trabajando día a día y siempre consolidando esta expresión medianamente nueva que tenemos en este distrito y bueno, nada, que vamos a continuar en esta senda hasta llegar al 27. Bueno, dejaste ahí abierto, vas a competir. Seguramente el espacio nuestro va a competir, seguramente. Nosotros estamos formalizando nuestro espacio para justamente llegar al 27 de la mejor forma y poder darle a la gente una lista, una expresión nueva con un proyecto bien redactado y claro para que la gente entienda qué es lo que nosotros haríamos con los recursos públicos, cómo los transparentaríamos, cómo la gente podría acceder desde su teléfono a toda la transparencia posible, ¿no? Claro, tenemos un proyecto hermoso que lo vamos a dar a conocer más adelante cuando sea el tiempo pertinente, digamos. Bueno, en abril, cuando hagamos, marzo-abril, que hagamos la nueva encuesta de los próximos candidatos a intendente, te sumamos entonces. No me parece mal. Perfecto. No me parece mal. Bueno. Emiliano, muchas gracias por tu tiempo y por la nota, Gracias, Coco, te agradezco a vos. Un abrazo.